Guatemala es un país multiétnico, multilingüe y pluricultural, y en su territorio conviven 4 pueblos maya, garífuna, xinca y ladinos, con 24 idiomas. Está situada en América Central, limita al oeste y norte por México, al este con Belice y el Golfo de Honduras, al sureste con Honduras y El Salvador, y al sur con el Océano Pacífico. Con una extensión de 108.928 kilómetros cuadrados y una densidad de 162 habitantes por kilómetro cuadrado. Su capital es la ciudad de Guatemala y cuenta con 22 departamentos y 340 municipios. El nivel de vida de los guatemaltecos, de acuerdo con el PIB per cápita, es de $4.603 y, de acuerdo con el PIB per cápita por paridad de poder adquisitivo, es de $8.854.202. Desde los acuerdos de paz en 1996 y hasta el año 2017, el PIB de Guatemala se duplicó. Sin embargo, el crecimiento económico de los últimos años no se ha reflejado en igual medida en bienestar general. La incidencia de pobreza en el país es del 90.6%, del cual el 62.4% vive en pobreza media, el 29.6% en pobreza extrema y el 3.6% en pobreza severa. Los departamentos con mayor número de hogares en pobreza son aquellos donde la población indígena supera el 50%. Asimismo, la desocupación juvenil en el país es un aspecto importante a resaltar. Los jóvenes entre 15 a 24 años registran una tasa de desempleo del 5.8% frente a una tasa de 1.4% para los de 25 años y más. Muy buenos días, mi nombre es Carolyn Chan, yo soy la asesora en sistemas y servicios de salud para la OPS en Guatemala. Es un gusto saludar a todos los organizadores del programa de salud y migración de la Organización Mundial de la Salud y muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Salud y Migración que el día de hoy vamos a compartir las experiencias del sector salud ante el fenómeno migratorio en Guatemala. Vamos a conocer sus retos, sus desafíos, las buenas prácticas, pero también las lecciones aprendidas, no solo del sector salud, sino de la organización en su cooperación técnica y de las agencias del Sistema de Naciones Unidas. Cómo estamos trabajando de una manera sinérgica para fortalecer los servicios de salud en la frontera y poder garantizar el acceso universal a la población migrante. Hemos podido observar en la presentación inicial el contexto social, ambiental, económico y político de Guatemala. Factores que son determinantes para el fenómeno migratorio, ya sea como país de origen, tránsito, destino y o retorno. Tenemos factores de índole económico, tenemos factores asociados a la reunificación familiar, tenemos factores asociados a las diferentes formas de violencia que enfrenta el país, que puede ir desde violencia intrafamiliar hasta violencia más sistémica, como lo han sido en el pasado los efectos de las maras o el crimen organizado. Guatemala es un país muy vulnerable a desastres naturales como sequías, inundaciones, movimientos telúricos, huracanes y erupciones volcánicas. Periódicamente, las poblaciones que se ven afectadas por estos desastres quedan en extrema pobreza, lo que los impulsa a buscar mejores oportunidades y condiciones de vida en las ciudades urbanas, generando movimientos de desplazamiento interno previo a la migración hacia otro país. La migración desde el Triángulo Norte de Centroamérica, región que comprende a Honduras, El Salvador y Guatemala, no es nueva. Su posición geográfica en la ruta hacia México y los Estados Unidos la convierten en un paso migratorio constante donde confluye la población de Honduras, El Salvador y Guatemala, organizadas en movilizaciones masivas conocidas también como caravanas de migrantes, en donde miles de personas adultas, adolescentes, niñas y niños acompañados o no, al igual que familias completas, se movilizan a pie enfrentando las inclemencias del tiempo, inseguridad, violencia, deshidratación, cansancio. Asimismo, están expuestos al crimen organizado, a pandillas que conocen las rutas que caminan los migrantes. El jefe de misión de la OIM para Guatemala nos comenta sobre los determinantes que influyen en el fenómeno migratorio y cómo esta migración impacta en la economía del país. La migración desde Guatemala tiene que entenderse como una
con un proceso multicausal. En ese sentido, pues afecta de diferentes maneras a los diferentes sectores de la población, por ejemplo, los niños, niñas, adolescentes. En general se mueven más asociados a temas de búsqueda de mejores condiciones laborales o reunificación familiar, pero también vemos que hay una dinámica importante asociada a redes que se han establecido. Por ejemplo, casi un 70% de los hogares en estudios que han implementado OIM asociados a migración, casi un 70% tienen un familiar en el exterior. Esto sienta las bases para flujos sostenidos migratorios, pero las implicaciones que esto tiene en tema de economía, desarrollo social, salud del país, es fundamental. Por ejemplo, el último año, pese a la pandemia, pese a que el último año fue anómalo en términos generales en las dinámicas migratorias, casi un 15% del Producto Interno Bruto del país, según reporta la Banca Central, viene de remesas. Las remesas han sido fundamentales en este periodo de pandemia para sostener las economías de muchos hogares, y muchos de los recursos que se han utilizado para temas particularmente asociados a salud, educación. Usualmente se habla de que las remesas es para consumo, pero tenemos que determinar y identificar que muchas veces los hogares, al no tener acceso a servicios sociales públicos, tienen que utilizar gran porcentaje de estas remesas para sostener sus economías familiares, sus hogares, y en general poder sostener, tener un nivel de resiliencia, y como he indicado, particularmente en este año de la pandemia, que ha sido sumamente difícil para muchos de los hogares en el país. Muchas de estas personas deciden retornar voluntariamente, otros son capturados y retornados, y muy pocos logran pasar las fronteras de México y Estados Unidos. En el año 2020, por ejemplo, las cifras de la OIM reportaron 45.885 personas retornadas, incluidos 7.397 niños y adolescentes. Un 57.8% menos que en el 2019, en la que se reportaron 108.762 retornados de México y Estados Unidos, incluidos 22.954 niños y adolescentes no acompañados. Para conocer la experiencia del sector salud, primero tenemos que conocer al sistema de salud de Guatemala. Este es un sistema conformado principalmente por la red pública del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, las Fuerzas Armadas y el sector privado. El sistema de salud de Guatemala se caracteriza por ser un sistema fragmentado y segmentado con poca capacidad resolutiva, principalmente en el primer nivel de atención. El gasto público en salud de Guatemala es del 2% del PIB, por debajo del promedio de Latinoamérica, que es 4% del PIB, lo cual se compensa con el alto gasto de bolsillo en salud, que es del 54.1%, el segundo más alto de América Latina y el Caribe. Una de las principales barreras de acceso a los servicios es la falta de disponibilidad de recursos humanos profesionales en las áreas rurales y de especialistas en los hospitales departamentales. Guatemala cuenta con 7.5 médicos, 6 enfermeras y 1.4 odontólogos por cada 10.000 habitantes. En su mayoría están concentrados en la ciudad de Guatemala y en las capitales departamentales. Mientras que si comparamos con el promedio de Latinoamérica, que es de 20 médicos por 10.000 habitantes, y en los países de la OCDE, que es de 35 médicos por 10.000 habitantes, estaríamos con un déficit importante. La infraestructura hospitalaria es muy deficiente. Antes de la pandemia del COVID-19 se contaba con 0.6 camas por cada 1.000 habitantes, comparado con el promedio de camas en Latinoamérica, que es de 2.1, y en países de la OCDE, que es de 4.7 por 1.000 habitantes. Para la atención de COVID se han incrementado 2.800 camas mediante la habilitación de hospitales temporales. Otra de las barreras importantes es el acceso a medicamentos eficaces y de calidad. Uno de los más relevantes problemas en salud pública es la desnutrición crónica, la mayor en Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial. Afecta al 46.5% de menores de 5 años, siendo mayor en los departamentos en donde hay mayor índice de pobreza y población indígena, superando incluso el 70% en menores de 5 años. Bajo estas condiciones e indicadores de salud, no es difícil comprender el fenómeno migratorio en Guatemala.
diversos actores coordinan acciones para brindar apoyo y atención a esta población bajo este contexto en diversos puntos del país. Por ejemplo, en enero del 2020, aproximadamente 7.500 personas provenientes en su mayoría de Honduras atravesaron Guatemala, generando necesidades de atención médica, refugio y asistencia humanitaria. Los servicios de salud de Tecumumán atendieron 1.400 personas a través de brigadas médicas en los diferentes puntos fronterizos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desplegó acciones para la atención médica y psicológica, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico en albergues, dotación y vigilancia a la calidad del agua e inocuidad de los alimentos, control vectorial, entre otras. Las direcciones de salud lideraron la coordinación interinstitucional, la instalación de puestos de atención en fronteras y la movilización de brigadas y unidades móviles. A continuación, el director del área de salud de San Marcos, que es un departamento fronterizo con México, así como su personal de salud, nos va a comentar cómo se organizan, cómo han planificado la respuesta del sector salud y cómo lideran a este sector para poder dar una atención a la población migrante en momentos de, sobre todo en movilizaciones masivas como son las caravanas. Para San Marcos como punto fronterizo y como punto de paso, pues ha evidenciado una gran experiencia en cuanto al aprendizaje. Nosotros tenemos establecidos nuestros sistemas de salud, tenemos establecidos también todos nuestros programas de salud y al igual como se tiene y se garantiza la atención de salud a todos los coterráneos del departamento de San Marcos, así también lo estamos evidenciando y lo estamos demostrando con los, nuestros hermanos que vienen de Honduras o de otros países. También se les da a conocer a las personas sus derechos, ¿verdad? Que aunque estemos en otros países, los derechos son muy importantes, ¿verdad? Que tienen derecho al servicio de salud, ¿verdad? Importando si son hondureños, salvadoreños, ese es un derecho universal. La pandemia de COVID-19 inició en Guatemala en marzo del 2020, lo que impuso nuevos retos y desafíos al sector salud. En octubre del 2020, una nueva caravana de migrantes salió desde Honduras, movilizando más de 4.000 migrantes rumbo a los Estados Unidos. El gobierno de Guatemala declaró estado de prevención en los departamentos de Izabal, Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula, debido al flujo masivo de migrantes, limitando la movilidad, la agrupación en lugares públicos, manifestaciones, desplazando la fuerza pública para el control en fronteras. En el marco de las medidas de prevención contra el contagio y la propagación de COVID-19, no se autorizó la instalación de albergues o refugios temporales, por lo que la población migrante tuvo que dormir en parques, calles y caminos. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió la alerta a los servicios de salud del corredor migratorio y activó planes de contingencia. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, junto con la Cruz Roja, desplegaron acciones para la atención de emergencia y toma de muestras para pruebas PCR, que es un requisito para el ingreso a México. El Sistema de Salud Público atendió a 2.503 personas y la Cruz Roja guatemalteca reportó 3.548 atenciones en 2 días. Se han acercado con nosotros a consultas que vienen a veces vienen con niños. Entonces los niños vienen con diarreas, a veces con fiebres, y las personas adultas también, ¿verdad? Que vienen con deshidratación, con dolor muscular muchas veces, ¿verdad? Por el recorrido que han tenido o porque a veces les ha tocado caminar por el largo viaje. Coordinamos con la municipalidad y con los bomberos que haya disponibilidad de agua. También se ve lo que es el tratamiento de la basura. La Casa del Migrante juega un rol fundamental en esta respuesta humanitaria. El padre Percy Cervera es el administrador de la Casa del Migrante, que está ubicada en Tecumumán, departamento de San Marcos, frontera con México. Nos va a comentar en qué consiste ese apoyo integral que brindan a los migrantes. Nos organizamos para atenderlo, brindamos a las personas un periodo de 3 días de estadía dentro de la casa. Se les brinda alimentación, hospedaje. Después la trabajadora social, por medio de la entrevista, detecta la necesidad particular de cada migrante. Ella ofrece los servicios, por ejemplo, de asesoría jurídica, la casa, asistencia psicológica, también la persona que necesite asistencia médica. Durante la pandemia, la casa permaneció cerrada por 7 meses.
Nosotros decidimos atender de acuerdo al semáforo. La casa, como bien ya ustedes conocen, tiene capacidad para 80 personas. Siempre pensamos en los núcleos familiares, donde obviamente involucra niños, especialmente niños. Cuando digo de niños, hablo de menores de edad en general, ¿no? De 17 a 0. A diferencia de las caravanas anteriores, el personal de salud estaba agotado por la atención continua y la vigilancia de casos y contactos de COVID-19, con afectación psicosocial por la pérdida de compañeros, amigos, incluso familiares. Debido a que parte del personal de salud estaban aislados o en cuarentena o habían bajas, los servicios se enfrentaban limitaciones para conformar brigadas de atención, duplicar turnos y movilizarse hacia zonas de frontera. Carencia de insumos para la atención, toma de muestras y bioseguridad, con escasos equipos de protección personal, por lo que la atención a los migrantes representó un alto riesgo de transmisión debido al hacinamiento, la falta de refugios temporales, letrinas o duchas en zonas de frontera. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social enfrentó un gran reto y esfuerzo adicional para asegurar las condiciones básicas para la seguridad y atención en los centros de salud de todo el corredor migratorio. El porcentaje de ocupación hospitalaria oscilaba entre 70 y 100%, y se requería material para la promoción de la salud, atención de salud mental para la población migrante, sumado a la preocupación de la población local, que en ocasiones se reflejó como un rechazo a los migrantes por temor al contagio. Ya organizamos nuestros planes de contingencia y a los puntos a donde ellos generalmente llegan, pues los abastecemos con medicamentos. No solo es dejarle al médico y a la enfermera de esos puntos que ellos se dediquen a los problemas, sino que toda el área de salud, todo el equipo médico y el equipo paramédico nos unimos en poder hacer roles e ir a apoyar directamente a los compañeros de los puntos fronterizos. Ha sido un constante aprendizaje. No sabemos de que tal vez no podemos brindarlo todo al 100%, pero estamos llegando a ese 100%, ¿verdad? Otro actor muy importante, especialmente durante las caravanas de migrantes, es la Cruz Roja. La Cruz Roja articula con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para dar una respuesta en atención médica y de emergencia, pero también lo hace con las agencias del Sistema de Naciones Unidas como ACNUR, OIM, UNICEF, entre otras, y con los actores locales a nivel municipal, principalmente para poder desplazar brigadas de atención en los lugares donde más se requiere. Esta vez cuando llegó la primera caravana, que fue grande, no había forma de poder ayudarles de una forma precisa, porque no habían albergues, no había lugares para poderlos ubicar, donde pudieran estar ellos resguardados, no había espacio así. Sin embargo, se unió la población, se ayudaron algunas instituciones que le decía yo, sobre todo ACNUR, la OIM, vino también el CICR, vinieron varias instituciones a apoyar. Entonces ya se logró después hacer un pequeño albergue para tener a las personas ahí. Se cuenta con una buena coordinación desde el COE. Cuando pasa este tipo de situaciones, cuando se ve las caravanas de migrantes, se activa el COE municipal, en donde participan varias instituciones para ver lo que se va a realizar o la forma de cómo atender a las personas que van en tránsito hacia su destino. En cada evento migratorio masivo se movilizó la cooperación internacional. Las agencias del Sistema de Naciones Unidas apoyaron la respuesta del gobierno a través de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud Pública y Asistencia Social, para la adecuación de campamentos, provisión de letrinas y duchas, dotación de raciones alimenticias y de agua segura. La Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, acompañó a las autoridades de salud en la preparación y respuesta, asesoró la actualización de planes de contingencia nacional y local, dotó de kits de higiene en albergues y centros de salud, apoyó la adecuación de puestos de atención para la estabilización clínica durante emergencias y las acciones de agua y saneamiento básico. Facilitó además la coordinación con otros actores relacionados a la asistencia humanitaria a través del clúster de salud que lidera el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, como nos comenta mi colega Liz Parra. Bueno, la OPS con la situación de migrantes trabajó en dos grandes esferas, una relacionada con acciones de preparación y otras relacionadas con
respuesta y asistencia humanitaria. En términos de preparación, se apoyó y se ha apoyado al Ministerio en la actualización de lineamientos, guías, protocolos y especialmente en su plan de contingencia para la respuesta a eventos masivos dado por migrantes en las zonas de frontera del país. Posteriormente, en las acciones netamente de respuesta, hay varios estrategias de trabajo que estaban relacionadas principalmente a mecanismos de coordinación y alianzas estratégicas, otro relacionado al despliegue de equipos de respuesta rápida para acompañar las acciones de respuesta de los niveles locales. Y dentro de estos equipos de respuesta pues habían acciones netamente para la vigilancia en términos de la detección, alerta temprana y respuesta a eventos de salud pública que tuvieran repercusión en la población, no solamente migrantes, sino población de acogida, y acciones relacionadas con atención médica de esta población migrante. Adicionalmente, unas acciones importantes en el tema de respuesta estuvieron relacionadas a el despliegue de equipos de salud mental y atención psicosocial, grupos para el manejo de vectores, agua, saneamiento e higiene. Para terminar esta sesión, me gustaría compartir algunas reflexiones, buenas prácticas y lecciones aprendidas, esperando que puedan ser útiles para la organización y planificación de la asistencia en salud de los migrantes en los diferentes países. También hay personas que salen debido al cambio climático, ¿verdad? A personas, por ejemplo, la tormenta Eta y Iota, hemos asistido a personas las cuales han salido por las inundaciones o por sequías también debido al cambio climático. No solo tenemos que atenderlo desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la enfermedad que traiga, sino lo tenemos que atender como un todo, y recordemos de que el componente de un todo lo componen tres elementos fundamentales: el componente biológico, el componente psicológico y el componente social. Pero también es importante reconocer un elemento que a veces se nos queda a un lado para nosotros como personal sanitario, es ver el componente emocional, es ver todas las emociones que ellos traen de sus países, ¿verdad? La importante experiencia de Guatemala con el fenómeno migratorio nos dejan varias lecciones aprendidas. La primera es la necesidad de este abordaje integral, que incluye no solamente las necesidades físicas, pero que también dé respuesta a las necesidades de seguridad, de saneamiento en los albergues y de protección de las familias y de los niños que viajan, a veces encuentran viajando solos. Por otro lado, es importante que las autoridades de salud locales cuenten con planes de contingencia y respuesta actualizados, que sean inclusivos o que busquen la participación de las otras instituciones involucradas en la respuesta y en los servicios para los migrantes. El contexto de pandemia representa un desafío agregado importante, porque implica que el sector salud tiene que planificar en los insumos y materiales necesarios para la protección del personal de salud entregando los servicios, así como la protección de los migrantes que son receptores de servicios en donde se encuentren, garantizando que las medidas de seguridad sean respetadas. Bueno, como hemos visto, la migración en Guatemala es un fenómeno constante, con efectos a corto y largo plazo. El sector salud debe continuar fortaleciéndose y el Ministerio de Salud liderar en los procesos, sobre todo de articulación interinstitucional, intersectorial e interfronterizo, garantizando sobre todo la atención integral e integrada a nivel de sus servicios de salud en fronteras, tanto a la población migrante como a la población receptora, priorizando siempre a los más vulnerables y no dejando a nadie atrás.